En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos, después de haber cantado el Veni Creator Spiritus, este retiro de preparación a Pentecostés, invocando precisamente al mismo Espíritu. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según ese mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que permanezcamos en la presencia de Dios para abrir nuestras mentes y corazones y aprovechar este tiempo del cual disponemos en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, según nos corresponda, para prepararnos adecuadamente para celebrar con dignidad la gran fiesta de Pentecostés. Como María y sus discípulos, los discípulos de Jesús, que son los discípulos de María, estamos pendientes para atender lo que nos enseña la palabra de Dios y hacer de esta preparación un paso importante para celebrar con alegría pascual la fiesta de Pentecostés. La mejor manera de celebrar las vísperas y vigilia de Pentecostés es imitando el ejemplo de María y los discípulos, los apóstoles, es decir, en actitud de oración. La vigilia de Pentecostés no debe celebrarse con espíritu mundano, donde predominen elementos que no son propiamente del sentido de la preparación a Pentecostés. No olvidemos que el gran protagonista, tanto de la vigilia como de la solemnidad de Pentecostés, es el Espíritu Santo.
No podemos convertir la vigilia ni la solemnidad en espectáculos donde la autorreferencia de algunos sea lo más importante que se destaque. A lo largo de esta jornada tendremos lecturas, comentarios, meditaciones, a la vez algunos momentos de silencio para interiorizar lo que vamos meditando. Y también la oración particular. Ayudados por algunos cánticos y con la entera disposición que podamos poner a esta jornada, entonces vamos a sentir la fuerza del mismo Espíritu que nos sostiene y nos consuela. Al finalizar esta jornada, tendremos la celebración eucarística de las vísperas de Pentecostés. Invitados todos a prepararnos para la gran fiesta del Espíritu Santo, la gran fiesta de la Iglesia, la fiesta de Pentecostés. En mi vida hay una luz que ilumina sin cesar mi pensar y mi actuar, mi sentir y mi caminar. En mi vida hay una luz que ilumina sin cesar mi pensar y mi actuar, mi sentir y caminar. Es el Espíritu de Dios, es un fuego abrasador que consume mi interior en llamaradas de amor y me transforma en una fuente de perdón y da sentido a mi oración y me refresca cuando tengo sed de Dios. En el silencio escucharé, en el silencio escucha su llamado de verdad, su llamado de también verdad. en mi respirar Su aliento soplará. En el silencio escucharé su llamado de verdad, su llamado también de en verdad. mi respirar su aliento soplará. Es el Espíritu de Dios, es un fuego abrasador que consume mi interior en llamaradas de amor y me transforma en una fuente de perdón y da sentido a mi oración y me refresca cuando tengo sed de Dios. A María le cubrió con su sombra de amor, hoy también me cubre a mí, enamorado está de mí. A María le cubrió con su sombra de amor, hoy también me cubre a mí, enamorado está de mí. Es el Espíritu de Dios, es un fuego abrasador que consume mi interior en llamaradas de amor y me transforma en una fuente de perdón y da sentido a mi oración y me refresca cuando tengo sed de Dios. Cuando tengo sed de Dios.
cuando tengo sed de Dios. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles que acabamos de proclamar nos da la pista para lo que debemos realizar en esta jornada de retiro preparatorio a la festividad de Pentecostés. Jesús les había advertido a los apóstoles y discípulos que no se alejaran de Jerusalén hasta cuando no recibieran el Espíritu Consolador que les había prometido. Ellos cumplieron con esta solicitud de parte del Maestro. Debían aguardar según sus instrucciones para que pudieran recibir la fuerza de lo alto y así poder cumplir con el mandato evangelizador que les había entregado con motivo de la ascensión. El relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, recientemente escuchado, nos indica cómo, luego de la experiencia de la ascensión, ellos se dirigieron a Jerusalén, desde donde había acontecido la despedida del Señor y el mandato evangelizador. Debió marcarlos mucho, ya que el texto da los datos acerca de dónde estaban y la extensión del camino que habían recorrido. Todavía más describen el lugar donde se encontraron todos los apóstoles junto con María y otros discípulos. La tradición bíblica patrística ha llevado a identificar ese lugar como el mismo sitio donde Jesús celebró la cena de la nueva alianza antes de comenzar su pasión y donde probablemente hayan recibido la fuerza del Espíritu el día de Pentecostés. Es probablemente allí mismo donde Jesús se reencontró con ellos la noche de la resurrección y les prometió la plenitud del Espíritu Santo que Él les dio en ese mismo momento. Tiene su lógica. Era la casa de algunos de los discípulos y amigos de Jesús. Habiéndose reunido allí para la cena de la Pascua, de seguro fue el sitio donde se refugiaron en su soledad luego de lo acontecido en el Calvario. El desconsuelo y hasta el miedo del momento necesitaba de un lugar donde se pudieran encontrar y alentar la esperanza de una posible resurrección, como lo habría anunciado el Maestro. De seguro, en aquellas horas, después de la sepultura del Maestro, se encontraron también para acompañar a María, que les fue dada como madre en la persona del discípulo amado. Nos dice el Evangelio de Juan que desde ese momento Juan, y por ende sus compañeros, recibió a María en su casa, es decir, en la iglesia, la nueva casa para reunir a los discípulos y cumplir con la misión que iban a recibir días más tarde. Fueron luego de la ascensión 10 días. El texto de Hechos es muy preciso y destaca 3 datos que no podemos ni obviar ni olvidar. El primero de ellos, la perseverancia. Dice el texto, perseveraban. Con este verbo, muy frecuente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el autor sagrado quiere destacar varias cosas. Una de ellas, la comunión que se comenzaba a fortalecer sin la presencia física del Maestro. Otra, la determinación de permanecer unidos y en fidelidad en el tiempo. La claridad con la que entendían la razón de ser de esa comunión, ya que formaban una unidad por la cual el mundo iba a creer en la unión entre Papá Dios y su Hijo Jesús.
para decirlo en términos paulinos. Se mantenían firmes en la fe. Si bien hace referencia a los 10 días después de la ascensión, es un verbo que habla de lo que deberá ser la vida en y de comunión de los discípulos de Jesús, incluso de quienes llegarán posteriormente. Segundo, ¿en qué perseveraban? En la oración. Es una actitud que va a distinguir a los discípulos de Jesús. En el mismo libro de los Hechos se nos recuerda que es una característica propia de los seguidores de Jesús. Los que lo conocieron y los que iban agregándose permanecían perseverantes en la oración, además de hacerlo en la enseñanza de los apóstoles, es decir, la palabra, y la fracción del pan, es decir, la Eucaristía. Los mismos apóstoles acudían continuamente al templo para orar juntos, y cuando por el aumento de los discípulos y la llegada incluso de nuevos creyentes venidos del paganismo, los apóstoles sintieron la necesidad de buscar apoyo y por eso eligieron a 7 hombres que fueron destinados a algunas tareas para así poderse dedicar ellos, los apóstoles, a la oración y al ministerio de la palabra. En este sentido, no podemos reducir la oración a una simple cadena de rezos, de plegarias, de invocaciones, de prácticas religiosas. En el mismo libro de los Hechos se nos da la clave. La oración implica perseverar en la palabra, es decir, la enseñanza de los apóstoles, en la Eucaristía, es decir, la fracción del pan y por tanto los sacramentos y la comunión. En esos días, junto a las diversas plegarias que conocían y habían heredado del judaísmo y del mismo Jesús, esa oración significó meditar la palabra junto con las enseñanzas recibidas de parte del Maestro. Y una de ellas tenía que ver, sin duda, con el Espíritu Santo prometido, y que ellos esperaban, aunque no sabían cómo llegaría. Así pues, la oración significa aquí la meditación, la contemplación y la profundización en la enseñanza del Maestro, palabra de vida eterna. Perseveraban en la oración con María y los otros discípulos. Así nos lo dice el texto neotestamentario. Los otros discípulos eran los más allegados. De entre ellos, como lo dirán los versículos posteriores, elegirán a su sucesor de Judas Iscariotes. Tocará en suerte elegir a Matías. Por otro lado, está la presencia de María, la madre de Jesús. Muchos padres espirituales y comentaristas suelen añadir una glosa interpretativa que no está reñida con el texto sagrado. Se suele entonces decir que los apóstoles y discípulos reunidos en perseverancia y como para hacer siempre la oración, escucharon de María muchos testimonios acerca de Jesús y no es contrario a la verdad histórica el que hasta le hubieran podido hacer muchas preguntas que solo ella podría haber respondido. Al introducirnos hoy, en este momento, en este retiro de preparación a Pentecostés, este breve texto nos brinda una ocasión para entender lo que debemos hacer. En primer lugar, recordar que debemos mantenernos en fidelidad perseverante con el Señor y los demás discípulos. Esa perseverancia tiene que ver con la comunión. Esta la manifestamos en las diversas maneras de participar en este retiro. Presencialmente, como algunos lo podrán hacer con otros hermanos de nuestras comunidades o con amigos, familiares y miembros de nuestras comunidades, también por medio de la radio, la televisión y las redes sociales. Es una perseverancia de comunión que debe manifestarse día a día, pero que hoy se expresa como reflejo de lo que siempre hemos de hacer. Nos reunimos en comunión con los presentes físicamente y con los hermanos invisibles, pero que nos acompañan a través de los medios y redes sociales y a quienes acompañamos también nosotros desde aquí. ¿Para qué? Para estar en oración,
pero no solo la de las plegarias importantes y necesarias que podemos realizar, sino para hacernos eco de aquella oración de la que nos habla el libro de los Hechos, la del encuentro con la palabra, la contemplación y meditación acerca de su enseñanza y por consecuencia la que nos ilumina para nuestras actuaciones. No estamos solos. Nos acompañan por su intercesión los apóstoles y discípulos ya desde la casa del Padre. Pero sobre todo contamos con el ejemplo y la intercesión de María. Podemos valernos de su experiencia como mujer del Espíritu. Si alguna persona tuvo experiencia de lo que es y realiza el Espíritu, es precisamente María. Contemplarla a ella, con lo que nos dice la Escritura, nos permitirá también tener una ayuda muy, pero muy especial en esta preparación a Pentecostés. Antes de tener unos minutos de interiorización y de meditación, les proponemos algunas preguntas que permitan realizar este ejercicio espiritual y que nos puedan ayudar en esta breve ocasión, en este breve tiempo en silencio, acompañados por una cortina musical. Primera pregunta: ¿qué significa para mí, para ti, para cada uno de nosotros prepararnos a la festividad de Pentecostés? Para ello podemos inspirarnos en el texto propuesto. Segundo, ¿qué me enseña en la práctica de la oración como contemplación de la enseñanza de este texto del hecho de los Hechos, lo que nos dice en el texto precisamente que hemos escuchado? Y tercera pregunta, ¿qué actitud entonces debo tener para preparar la festividad de Pentecostés?
confunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de bochorno, paz del llanto. Luz santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sol. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y los fieles que en ti esperan tus sagrados 7 dones y carismas, a su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. En este momento de nuestro retiro quiero proponerles que escuchemos algunos textos del Catecismo de la Iglesia Católica que nos hablan del Espíritu Santo. Y una recomendación, no lo hagamos solamente hoy, ojalá que día a día nosotros podamos leer junto con la Palabra de Dios y otros libros importantes algún texto del Catecismo de la Iglesia Católica. Para ello vamos a contar con la ayuda de algunas personas que nos van a ir recordando lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña acerca del Espíritu Santo. Nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por el influjo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo
es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida, que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Creer en el Espíritu Santo, por tanto, es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad Santa, consubstancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces, este designio divino que se consuma en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado, la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. El nombre propio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. El término Espíritu traduce el término hebreo ruach. En su primera aceptación significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es precisamente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Por otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas, pero uniendo ambos términos, la Escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan a la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno, Advocatus. Paráclito se traduce habitualmente por consolador, siendo Jesús el primer consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos: el Espíritu de la promesa, Gálatas capítulo 3, versículo 14. El Espíritu de adopción, Romanos capítulo 8, versículo 15. El Espíritu de Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 11. El Espíritu del Señor, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. El Espíritu de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 9 y 14. Y en San Pedro, el Espíritu de gloria, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14. Pentecostés. El día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina desde la plenitud. Cristo, el Señor, derrama profundamente su Espíritu. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. En este día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él, en la humanidad de la carne y en la fe. Participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad con su venida que no cesa, el Espíritu Santo que hace entrar al mundo en los últimos tiempos. El tiempo de la Iglesia, el reino,
ha heredado pero todavía no ha consumado. Hemos visto la verdadera luz, hemos recibido al Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe, adoramos la Trinidad indivisible porque ella nos ha salvado. Hemos escuchado algunos textos del catecismo. Repito, ojalá que no nos quedemos hoy solamente con esto, sino que día a día podamos leer y aprender, profundizar y meditar también el catecismo, como lo hacemos con otros textos del magisterio y la palabra de Dios. Pero ahora que viene un momento de silencio, de interiorización, quiero proponerles 3 preguntas para la reflexión, para que podamos verdaderamente contemplar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo acerca de Él mismo a través del magisterio de la Iglesia. Primera pregunta: en muchas ocasiones se suele decir que el Espíritu Santo es el gran desconocido por muchos de nosotros. Para ti, para cada uno de nosotros, con toda sinceridad, respondamos con sinceridad. El Espíritu Santo es también un gran desconocido. Sea positiva o negativa la pregunta, digamos ¿por qué? ¿Por qué es conocido o por qué es desconocido? Segunda pregunta: si alguna persona nos preguntara ¿quién es el Espíritu Santo?, ¿qué le responderíamos? ¿Cómo describiríamos al Espíritu Santo? ¿Cómo lo presentaríamos? Tercera pregunta: ¿qué lugar ocupa de verdad el Espíritu Santo en nuestras propias vidas? Aprovechemos estos momentos, estos minutos de silencio para responder estas u otras preguntas que hayan surgido de la meditación acerca de la persona tercera de la Trinidad, el Espíritu Santo.
Espíritu, ven fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. Santo Espíritu, ven fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. Santo Espíritu, ven fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. Hazme santo, santo, como eres santo. Hazme santo, santo, como eres santo. Ven, Santo Espíritu, ven fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Existen dos cantos litúrgicos con los cuales alabamos y glorificamos al Espíritu Santo. Los solemos cantar en la liturgia y nos pueden inspirar en muchas ocasiones para comunicarnos con el Espíritu Santo Consolador. Si los leemos y contemplamos con detenimiento, podremos ver en ellos dos elementos temáticos para responder dos preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo?
Nos vamos a valer de esos cánticos, sacando pequeñas frases que están allí para responder a estas dos preguntas. Sin embargo, quizás porque cantamos o rezamos estos signos en latín, no nos detenemos a ver su contenido, que es altamente rico para nuestra vida espiritual y para el conocimiento de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. A continuación, en dos momentos, en este primero, vamos a meditar, a responder la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Les queremos proponer para la oración, que incluye también la meditación y la contemplación, la verdad sobre el Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para detenernos en lo que dichos cánticos litúrgicos, el Veni Creator Spiritus y la secuencia, el Veni Sancte Spiritus, nos proponen para responder las preguntas que acabamos de formular. Primero vamos a responder: ¿quién es el Espíritu Santo? Extraeremos de ambos himnos lo que consideraremos como respuesta a cada una de ellas, para que podamos luego saborear la riqueza de enseñanza que hay en estos cantos. Ven, Espíritu Santo Creador. Encontramos un imperativo: ven. Pudiera dar la impresión de que cada vez que se necesitara hay que llamar al Espíritu. Pudiera dar la impresión, para quienes no tienen tanto conocimiento del catecismo y la enseñanza de la Iglesia, que el Espíritu Santo está lejos y hay que estar llamándolo cada vez que fuera necesario. Pero el significado de ese verbo, visto en el contexto bíblico litúrgico, no es el de llamarlo para que acuda. Más bien, es la petición de que siga presente y actuando en todo momento en los creyentes y en la Iglesia. Puede ser visto este imperativo como una confesión de fe. Tenemos la seguridad de que ese imperativo es una profesión que reconoce la presencia actuante del Espíritu, ya desde los inicios de la creación. Es el Espíritu Santo divino y santo por ser la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es además quien está presente en comunión trinitaria, acompañando las diversas tareas o misiones del Padre y del Hijo, a la vez que recibe el mismo trato de parte de ellos. En la obra de la salvación está allí como quien nos recuerda lo que dice el profeta y que asume Jesús en la sinagoga de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí. En el acto creador también está presente, así nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. La palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque es Dios consustancial al Padre y al Hijo. A Él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios guarda la creación en el Padre por el Hijo. Incluso hoy, al hablar del cuidado de la casa común, como lo hace el Papa, por ejemplo en Laudato Si, visto y enriquecido por el hecho pascual de la nueva creación, se siente la fuerza protectora, animadora e iluminadora del Espíritu Creador. Al pedirle ven, lo estamos haciendo de la siguiente manera: abrir la puerta para reconocer su presencia también en el orden del universo y en la acción que hemos de hacer para mantener viva la obra de Dios. Tú, a quien llamamos Consolador, Paráclito. El pronombre tú habla de la intimidad que existe entre el creyente que ora y el Espíritu. No es un simple pronombre gramatical, sino que en él se manifiesta la estrecha comunión del creyente con el Espíritu Santo. Hay una relación directa, por tanto, ni es una mera mención, ni tampoco es una denominación protocolar. Esto se complementa con lo que sigue: a quien llamamos. Por tanto, e igualmente sucederá con las otras menciones donde aparece el tú. Esa relación no es un simple denominativo. El a quien llamamos conlleva entonces una decisión personal. Es cierto que eso se aprende por la enseñanza de la Iglesia, pero es asumida de tal modo dicha enseñanza que uno mismo se involucra. A quien llamamos significa lo mismo, la intención que nace desde lo más íntimo de nuestro ser, que supone reconocerlo
como lo que es Paráclito Consolador. Esta característica es muy común en el Nuevo Testamento. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, lo llama Paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno, el abogado. Paráclito se traduce habitualmente por el Consolador, siendo Jesús el primero de ellos. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Consolador significa que es dador de fuerza en la verdad, una fuerza que se da desde el inicio de la vida natural y sobrenatural, una fuerza que sostiene la vida nueva, con el rasgo también esencial de vida según el Espíritu. Fuerza para levantar cuando se pudo haber tenido una caída o un alejamiento de Dios. Una fuerza que sostiene al creyente en su caminar y transitar por las vías de la novedad de vida. Una fuerza que consuela, alienta, anima cuando se da la tristeza o llegan los problemas y las tentaciones. Este apelativo, con el cual es muy nombrado en nuestro lenguaje, quiere destacar la potencia o el poder no mundano del Espíritu, desde su participación en la creación hasta la Pascua del Señor y más luego para sostener a los discípulos y a la Iglesia en el ejercicio de la misión evangelizadora recibida. Don de Dios Altísimo, don en tus dones espléndido. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica lo siguiente: Dios es amor, y el amor que es el primer don contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuando hablamos del Espíritu como don, podemos pensar en lo que Jesús, el Dios humanado, ha sido para nosotros, don de Dios Padre. En el caso del Espíritu Santo es don, carisma, por tanto un don que produce un efecto de gracia, un don del Padre y del Hijo. Este lo prometió y lo ha concedido para que los discípulos e hijos de Dios puedan sentirse como tales. Más aún, es gracias a ese don espléndido como nosotros podemos reconocer que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el mismo Espíritu también es Dios. Es don espléndido en sus dones, es decir, rico en la gracia que otorga y desde su plenitud, el ser espléndido, es como da a los demás sus dones para que puedan vivir la vida divina, la vida cristiana de testigos. Los dones son, en el fondo, una proyección del Espíritu como don de Dios. A través de ellos, sencillamente se da a conocer en su actuación para que el creyente camine en la novedad de vida, una vida, por cierto, en el Espíritu, como nos recuerda el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. A quien llamamos fuente viva, vuelve a aparecer ahora y con las palabras siguientes la relación personalizada de los creyentes con el Espíritu. Es fuente viva. ¿De qué? Aunque resulte repetitivo, pues de vida. De la vida según el Espíritu, como nos enseña Pablo a los romanos, y que abarca incluso la vida humana. La acción del Espíritu no es solo en lo espiritual, sino en la integralidad de la persona del creyente. Es fuente viva que da los dones, la gracia para mantenerse firme en el camino de la vida cristiana, para ser testigos del resucitado, para alcanzar la plenitud venciendo las tentaciones y el pecado. Es la fuente perenne, no momentánea, fuente que le permite al creyente recibir el don de su acción y de toda la Trinidad Santa. Fuego. Para entender este calificativo del Espíritu Santo, recordamos lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 696. El fuego. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha, con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del Monte Carmelo. Figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista,
que precede al Señor con el espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese encendido. En forma de lenguas como de fuego, se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. Por eso se nos invita a no extinguir al Espíritu. Caridad. Al definir a Dios como amor, es lógico que el Espíritu Santo también lo sea. Este término es necesario distinguirlo, pues habla más de la forma activa del amor, la caridad, como una gracia, viene de charis, gracia transformadora. Asimismo, no olvidemos que entre los frutos del Espíritu que hemos de producir los discípulos de Jesús está el de la caridad. Es un fruto que brota de la fuente viva del amor de caridad del Espíritu. Y espiritual unción. Unción significa litúrgica y teológicamente consagración. La unción no es otra cosa sino la dedicación o consagración para una misión. En el caso de los cristianos, por el bautismo y la confirmación, el Espíritu Santo es espiritual unción. Él mismo se nos manifiesta como quien nos consagra. No es una unción puntual que hay que repetir, no. Es una consagración permanente que se vive y se acrecienta con sus dones y con su presencia, que es espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo enseña así. La unción. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en las iglesias del Oriente crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús, Cristo, que significa Mesías en hebreo, y a la vez se traduce como ungido del Espíritu Santo. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor, de forma eminente como es el rey David. Pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento, e impulsa a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor. Es de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. Es Él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan en su unión con la humanidad del Hijo de Dios ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, el Cristo total, según una expresión de San Agustín. Dedo de la diestra del Padre. Así nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Por el dedo de Dios expulso yo, dice Jesús, los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. El himno Veni Creator Spiritus invoca al Espíritu Santo diciendo: dedo de la diestra del Padre. Dextre Dei tu digitus. Fiel promesa del Padre. A través de Jesús es fiel promesa del Padre. Esto tiene que ver con el cumplimiento de esa promesa desde los inicios de la historia de la salvación. Es la promesa que realizará con su misión el Hijo Redentor, pero el mismo Espíritu participa en esa realidad de la promesa y del cumplimiento.
no hay sino que recordar la descripción del Espíritu, quien está sobre el Mesías Redentor, para anunciar el Evangelio a los pobres, dar la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos y también inaugurar el tiempo de la gracia, que no es otra cosa sino la novedad de vida de la salvación. El Espíritu Santo, nuestro guía. Con los dones, Él se convierte en nuestro guía que nos ayuda a no desviarnos del camino de la que conduce a la novedad de vida. Es quien conduce a la iglesia, dando su luz a los pastores y a todos los bautizados. Es quien nos permite, con el don del consejo, ser capaces de discernir la voluntad de Dios Padre en nuestros corazones. Es el conductor de nuestras vidas para que nuestras decisiones sean en favor del proyecto de Dios y seamos capaces de mantenernos firmes en la fe. Padre amoroso del pobre. Pobre es un término que aparece con harta frecuencia en la Biblia. No se refiere excluyentemente a los pobres en el orden de lo social. No los excluye, es verdad. Pero pobre es quien tiene necesidad de Dios, desde lo material hasta lo espiritual. Al ser identificado como Padre de los pobres, el Espíritu Santo es señalado en su preocupación por todos aquellos que necesitan de la justicia, de ser redimidos de la opresión social y material, de la opresión del maligno con sus diversas manifestaciones y de los que se han sentido a menos. Pero a la vez es quien muestra su solicitud por todos los que tienen ansia y hambre de justicia y del amor de Dios. Al ser Padre de los pobres, por otro lado, permite que los creyentes sean como Jesús, pobres de espíritu. Identificados con los pobres y excluidos de la sociedad, solidarios con los necesitados del amor de Dios, hundidos en la miseria del pecado y del alejamiento de las cosas que son de Dios. Divina luz que penetra las almas. El término luz en el ámbito bíblico viene a significar tanto la vida como la salvación. Lo primero que Dios crea, según el relato del Génesis en el capítulo 1, es la luz. Así introduce la vida que destruye el caos inerme de la nada antes de la creación. El Hijo a la vez se presenta como luz del mundo y nos invita a sus discípulos a imitarlo y ser también luz del mundo. La Iglesia es llamada luz de las naciones y como nos lo recuerda este himno litúrgico, la fuente de esa luz que nos transforma es el mismo Espíritu Santo. No es una luz que brilla externamente como la del sol o la de la hoguera. Es la luz divina de la salvación que nos invade a tal punto que llegamos a ser hijos de la luz, como bien nos enseña Pablo. Él es esa luz que comparte con las otras dos personas de la Trinidad Santa y permite que la tengamos para que seamos reflejo vivo de la misma mediante nuestro testimonio. Fuente del mayor consuelo. Ya vimos que consolador es el Espíritu Santo porque nos da fuerza. Para cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes incluso, el Espíritu es la fuente del mayor consuelo con el cual sostenemos nuestra propia esperanza, nuestra existencia, nuestra vida, y con la cual somos capaces de vencer al maligno e incorporarnos a la legión inmensa de vencedores en comunión y seguimiento del Cordero victorioso de la Pascua. Lo que nos permite entonces tener una confianza y una seguridad que nos ayuda a seguir adelante hasta alcanzar la plenitud del encuentro con la Trinidad Santa en la eternidad. Dulce huésped del alma. Confesamos por inspiración divina que somos templo de la gloria del Espíritu Santo. Por eso mismo, confesamos que Él es el huésped en nuestras almas. Huésped que vive y actúa dentro de nosotros para realizar su acción de guía, consolador y santificador. Descanso de nuestro esfuerzo. Cuando nos sentimos agobiados tanto en el cuerpo como en el espíritu, debemos recordar lo que nos indicó el Señor Jesús, ir donde Él que nos dará descanso. Es el Espíritu Santo quien nos da ese descanso, ese apoyo
y la fuerza necesaria para seguir adelante, venciendo el cansancio, el desaliento, la decepción y hasta la depresión espiritual. Tregua en el duro trabajo. Lo sentimos en medio del extenuante trabajo, sea para las cosas materiales como para las espirituales. No escapa la misión evangelizadora o cuando estamos realizando nuestro testimonio del sentir la dureza de esa obligación. El Espíritu Santo viene a nuestro encuentro para darnos su ternura a través de diversos medios y signos, y así refrescamos nuestro empeño para no dejarnos vencer por el cansancio ni la dureza del trabajo emprendido. Brisa en las horas de fuego. Lo anterior se expresa también en esta frase. A veces nos agotamos con el calor del clima. Incluso en lo espiritual a veces experimentamos ese calor con el símbolo de un fuego extenuante. No lo limitemos solo a lo climático del tiempo. También nos conseguimos con el fuego caluroso de la tentación o del desaliento o de tantas cosas que nos atosigan. El Espíritu es como la brisa que hizo entender a Elías quién era Dios y dónde estaba Dios. Con bondad y gracia. Y todo lo que hemos podido ver hasta ahora se debe a la bondad y la gracia que distinguen al Espíritu y brotan de Él. Bondad como la del buen pastor, gracia como la acción de toda la Trinidad Santa. Hemos hecho un ejercicio para conocer al Espíritu Santo a partir de los dos signos que hemos hablado, el Veni Creator y Veni Sancte Spiritus, nos proponen. Ellos los entonamos con frecuencia. Ahora, hecha la meditación, aprovechemos el tiempo en silencio que viene a continuación para responder a algunas interrogantes y a la vez para profundizar en lo que hemos podido meditar y proponer para la reflexión y oración de todos. Primera pregunta. ¿Qué significa el Espíritu Santo para ti, para mí, para cada uno de nosotros? ¿Cómo hacer para conocerlo más y mejor? Es decir, para identificarnos con Él. Segunda pregunta. ¿Cuál o cuáles de las anteriores descripciones te ha llamado la atención y te ha golpeado más directamente a ti? Y tercera pregunta. ¿Cómo difundir el mensaje de estos signos a todos los demás? A tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, conocidos y desconocidos. Ven Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre idón, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía y sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Ven Espíritu divino, ven Espíritu divino. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu divino, ven Espíritu divino, ven Espíritu divino, ven Espíritu divino, ven Espíritu, ven Espíritu. Vamos a seguir el mismo método de la meditación anterior. Vamos a ir proponiendo algunas frases del Veni Creator o el Veni Sancte Spiritus para responder ahora a la segunda pregunta. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Les invito a que entonces contemplemos la obra del Espíritu Santo. Ya sabemos que no es un simple huésped del alma. Él nos guía, Él nos da su amor. Él es el protagonista que nos asocia a Él mismo para alcanzar la salvación. Nos sostiene y nos permite con su consuelo permanecer firmes en la fe y siempre perseverantes. Hablamos pues ahora de esto que queremos responder. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Visita las almas de tus fieles, entra hasta el fondo de nuestras almas y enriquécenos. Por el Catecismo confesamos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Somos templos de su gloria. Por eso, en forma imperativa, se le pide que actúe en el fondo de las almas de los cristianos, de los fieles creyentes. Esa actuación conlleva la santificación y la gracia para poder responder a la llamada de Dios a la santidad. Por eso la presencia viva del Espíritu en nuestras almas es para enriquecernos. Ese enriquecimiento con sus dones y su multiforme gracia nos permite desde lo más íntimo de nuestro ser vivir la fe, la esperanza y la caridad. Además, nos alienta y consuela
para que podamos permanecer perseverantes en la oración y en el compromiso de vida cristiana. Llena de tu divina gracia los corazones que tú creaste. Consecuencia cierta de lo anterior es la petición a que la gracia del Espíritu Santo, en sus variopintas manifestaciones, nos llene los corazones que Él mismo ha creado. Es un efecto concomitante, esto es, anexo a lo que ya vimos al recordar que somos templos de la gloria del Espíritu Santo. Tú derramas sobre nosotros tus 7 dones. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Para todo lo anteriormente dicho, el Espíritu Santo nos reparte y entrega gratuitamente sus dones. Estos no son simples adornos espirituales, son carismas ciertos que poseemos todos los cristianos y que nos permiten permanecer fieles en la respuesta a la llamada que Dios nos hace. A la vez, esos dones nos permiten entender y contemplar la palabra de Dios, fortalecer nuestro discernimiento espiritual y llenarnos del amor de Dios con el cual podemos ser testigos del resucitado. Cada uno recibe los dones en la iniciación a la vida cristiana, sobre todo con el bautismo y la confirmación. Y a medida que vamos progresando en la fe, vamos aplicándolos para demostrar que somos auxiliados por el Espíritu y compartimos nuestra fe en la Iglesia y de la misma al realizar la misión que tenemos por ser discípulos misioneros de Cristo. Ilumina nuestros sentidos, manda tu luz desde el cielo. Ya hemos visto que el Espíritu es fuente de luz. La luz es la salvación que brilla desde la persona de Jesús mediante su Pascua y que nos alienta para dar testimonio vivo de la palabra y de la comunión con Dios. Es el Espíritu fuente viva de esa luz, quien se vale de ella para iluminar nuestros sentidos. Esto es importante tenerlo en cuenta. La vida cristiana no es algo abstracto, sino que se realiza y demuestra desde la plenitud de la existencia cristiana, con nuestro cuerpo y con nuestros sentidos. Esa luz, asimismo, nos ayuda a no dejarnos llevar por falsas iluminaciones y candilejas o reflectores de la mundanidad. El Papa Francisco nos invita continuamente a no dejarnos dominar por la mundanidad espiritual que brota del desierto materialista y del relativismo moral. Por eso la luz del Espíritu que viene desde el cielo, desde la comunión trinitaria a la que Él pertenece, nos alienta e ilumina. Es una de las hermosas tareas que el mismo Espíritu tiene para con nosotros, con la cual dejamos de lado las oscuridades que ensombrecen el camino a la plenitud del encuentro con Dios. Infunde tu amor en nuestros corazones. Si Dios es amor, es lógico que la tercera persona de la Trinidad lo sea. Y al santificarnos y darnos el consuelo que requerimos para permanecer perseverantes en nuestra decisión de seguir la llamada de Dios, sabemos que ese mismo Espíritu Consolador nos da y contagia su amor en nuestros corazones. Nos da el amor que lo distingue, no para guardarlo y hacer que se esconda, sino para que lo podamos asumir y poner en práctica. Es una consecuencia de la enseñanza del Señor Jesús, quien pedía que amáramos como Él nos ha amado. El Espíritu Santo es quien nos da su gracia para que podamos amar al mismísimo estilo de Dios y como el Divino Maestro nos enseñó con la entrega de su propia vida por la salvación de la humanidad. Con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo, sana el corazón enfermo. Somos propensos a la debilidad tanto corporal como espiritual. Por eso, al ser consolador, el Espíritu Santo sale siempre a nuestro encuentro para fortalecer la debilidad propia de nuestra condición humana y sanarnos el corazón enfermo o afligido. Esta expresión, sin dejar de lado su intervención en algún problema cardíaco que podemos sufrir, se refiere a la necesidad de estar sanados, limpios, fortalecidos en nuestros corazones, que son el símbolo de la vida de nuestra existencia cristiana. Es decir, porque sabemos que es consolador,
entendemos que el mismo Espíritu nos auxilia y nos fortalece, e incluso sana y cura nuestros corazones de los embates y de las consecuencias del mal, del pecado y del egoísmo. Lava las manchas. Él, si estamos en plena disposición, lava las manchas del pecado. De allí que cuando buscamos y celebramos la reconciliación mediante el respectivo sacramento, es la acción del Espíritu la que nos purifica de las consecuencias y de las manchas que ensombrecen la existencia cristiana. Nos ayuda a dejar de lado el vestido viejo para revestirnos continuamente del hombre nuevo, que resplandece con la luz con la que nos ha iluminado. Aleja de nosotros al enemigo. Es otra de las acciones propias del Espíritu Santo Consolador. No quiere que su actuación se pierda, no quiere que la redención de Cristo caiga en saco roto, como tampoco quiere que la voluntad salvífica del Padre se quede de lado. Él es el gran opositor, adversario del enemigo que busca destruirnos. Es cierto que requiere de nosotros la libertad, pero está siempre pendiente de cada uno de nosotros, máxime por ser cada uno de nosotros templos de su gloria. No permitirá que el enemigo nos destruya o nos seduzca. Danos pronto la paz. La paz no es solo la armonía de la vida, la comunión fraterna entre nosotros, la comunión con Dios. Es la actitud con la cual hemos de vivir también, porque para ellos nos reconcilió Cristo con su entrega pascual. Esa paz derivada del amor es la que nos permitirá también compartirla con los demás. Incluso en los casos de peligro por las guerras y por la mezquindad de no pocos, el Espíritu debe ser invocado entonces para que haya paz y reine en los corazones de todos. No olvidemos, según nos lo propone Pablo, que Cristo es nuestra paz. El Espíritu hace posible que el fruto de la Pascua del Señor, que es su paz, su presencia constructora de comunión, su apertura a la inmensidad del amor de Dios y la vivencia de la salvación, se haga realidad en y desde cada uno de nosotros, en y desde la Iglesia, para hacerse presente en medio de la sociedad. Sé nuestro guía para que evitemos el mal. Vinculado a lo antes dicho, además de darnos su fuerza, es quien con su luz iluminadora nos guía para evitar el mal. No olvidemos que con sus dones somos fortalecidos en la inteligencia y en la voluntad. Es guía que actúa de verdad y lo hace de muchas maneras. Lo que sí requiere es la apertura de mente y corazón, a fin de que podamos entonces evitar y hasta hacer el mal. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Si el Espíritu Santo sale del ser humano, éste se vacía. Sabemos que aunque lo tratemos de sacar, el Espíritu siempre estará en nosotros. Lamentablemente, a veces, muy guardado o encerrado a causa del egoísmo y del pecado. Pero tenemos la seguridad de que nunca nos falta. Y esto hay que tenerlo en consideración siempre. Cuando decíamos que el Espíritu Santo es el gran desconocido en esta situación, suele realizarse dicho desconocimiento. Nos olvidamos o prescindimos de su guía, de su gracia. Mira el poder del pecado cuando nos envías tu aliento. El mismo Espíritu sabe cuál es la consecuencia de la tentación si prescindimos de Él, o en el supuesto caso de que nos abandonara. Reinaría en nosotros el pecado y por ende el poder del maligno. Riega la tierra en sequía. El Espíritu cuida también de la nueva creación. Por eso le pedimos que actúe para dar agua a los campos de la tierra, pero también a los campos de la vida espiritual que muchas veces y por tantos factores pueden caer en sequía. Él es la fuente que da el agua de vida, prometida por Jesús en el diálogo con la samaritana. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo. San Pablo nos lo recuerda. Podemos conocer al Padre y al Hijo por el Espíritu. Podemos llamar a Dios Padre por la acción del Espíritu. Podemos reconocer la obra redentora y liberadora de Jesús por el influjo del Espíritu. Esto tiene su lógica.
Él forma parte de la comunión trinitaria y rubrica con su acción y su gracia lo que logró Jesús para nosotros, convertirnos en hijos del Padre. En la carta a los Gálatas y a los Romanos podemos conseguir una iluminación sobre esto. Lo importante es el hecho de que podamos reconocer al Padre y al Hijo por la luz del Espíritu Santo, que ilumina nuestras propias mentes y entusiasma nuestros corazones para que podamos creer en ellos y reconocerlos. Y creamos en ti, lo cual es también lógico desde la lógica y pedagogía divina que nos enseña que Él es Dios. Dale al esfuerzo su mérito. Nuestra profesión de fe nos conduce e introduce en una actitud de comunión con Él. En la Iglesia debemos dar un paso importante al Espíritu Santo. No lo debemos invocar solo para los grandes acontecimientos o en los momentos de dificultad. Es en todo momento como debemos relacionarnos con Él. Y así como hablamos de la comunión con el Padre y el Hijo, lo debemos hacer con Él. ¿Acaso no deberíamos dar ese paso? El Espíritu Santo no es un demiurgo o un ángel. Es la tercera persona de la Trinidad y es Dios. ¿Cuánto gozaríamos de verdad si hacemos continuamente el ejercicio de experimentar la comunión con el Espíritu Santo? Salva al que busca salvarse. Esa es la gran tarea del Espíritu, nuestra santificación, que no es otra cosa sino alcanzar la salvación. El Espíritu nos advierte acerca de lo que podemos hacer, nos da su gracia y sus dones, nos enriquece con carismas y nos impulsa a perseverar en el camino de la novedad de vida. Aunque es una petición, esta fórmula y expresión es una confesión de fe que nos permite reconocer en Él la fuente viva de nuestra santificación. Danos tu gozo eterno. Y como el gran efecto de todo lo antes indicado, la petición de algo que ciertamente nos dará, su gozo eterno. Él nos lleva hacia el encuentro definitivo con el Padre y el Hijo. Él nos alienta para dejarnos atraer por Cristo, el punto omega de atracción de toda la humanidad para alcanzar la salvación. Él nos enseña en ese caminar hacia su gozo eterno. Él nos permite disfrutar ya en esta existencia terrena los efectos maravillosos de la nueva creación. Él es un anuncio profético de lo que será nuestra existencia futura, inaugurada desde el bautismo. Hemos tratado de responder la pregunta, ¿qué hace el Espíritu Santo? Valiéndonos del Veni Creator y Veni Sancte Spiritus. Ahora queremos proponerles algunas preguntas para que cada uno de nosotros, en este tiempo de interiorización, en estos minutos que siguen en silencio, podamos no solamente profundizar, sino encontrarnos nosotros mismos con la respuesta que debemos dar. ¿Cuáles son esas preguntas? Primera, ¿cómo está y experimentamos nuestra comunión con el Espíritu Santo? En caso de que no ande muy bien, ¿por qué? ¿Y cómo conseguir asumirla? Segunda pregunta, ¿cuál de las acciones del Espíritu Santo me ha llamado más la atención? ¿Cuál de esas necesito fortalecer un poco más? ¿Cómo hago, la tercera pregunta, que el Espíritu Santo incluso pueda ayudarme en mi vida de trabajo, de familia, de vecinos, de ciudadanos? Respondamos con sinceridad y con fe.
mismo Espíritu que habitó en María, el fuego que ardía en su corazón. Hoy quiero recibirlo en mi vida para vivir adorándote, Señor. Hoy quiero recibirlo en mi vida para vivir adorándote, Señor. Estamos llegando ya casi al final de esta jornada de retiro espiritual de preparación a Pentecostés. Hemos tratado de reconocer lo que la palabra de Dios nos permite introducirnos en esta oración, en la perseverancia en la oración con María y los otros discípulos. ¿Para qué? Para celebrar la gran fiesta de Pentecostés. Esto es lo que queremos verdaderamente significar. Hemos meditado quién es el Espíritu Santo a partir de lo que nos dice el Catecismo. También hemos pensado en dos signos litúrgicos, el Veni Creator Spiritus y el Veni Sancte Spiritus, que nos han permitido responder dos preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo? Antes de llegar a una conclusión y hacer algunos propósitos, yo quiero invitarles a que, siguiendo el ejemplo de María y de los apóstoles, los próximos minutos en silencio los utilicemos no tanto para responder preguntas que le vamos a indicar, sino para decirle, hablarle al Espíritu Santo, primero, cómo nos hemos sentido con Él hoy. ¿Qué necesitamos aprender más? ¿Qué necesitamos saber más de su Espíritu? ¿Y qué debemos hacer para darlo a conocer? Mañana vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés y hoy, en esta vigilia, en estas vísperas, lejos de hacer bulla mundana, lejos de buscar a lo mejor espectáculos que nos pueden separar incluso de la idea del Espíritu Santo, hemos tenido la oportunidad no solamente de saber quién es, sino qué hace y de la importancia del Espíritu Santo en nosotros. No olvidemos, ya lo recordábamos hace un momento cuando presentábamos lo que el Catecismo nos enseña sobre el Espíritu Santo, que somos templos vivos de la gloria del Espíritu Santo. Por tanto, Él viene a nosotros, Él está dentro de nosotros y nosotros lo debemos manifestar. Para eso, incluso con el sacramento del bautismo y de la confirmación, hemos recibido sus dones para producir frutos y frutos que permanezcan, frutos que vienen también del hecho maravilloso de ser hijos de Dios y discípulos de Jesús, con la ayuda, con la acción del Espíritu Santo. Aprovechemos estos minutos en silencio para hacer una síntesis, para retratarnos nosotros con el Espíritu Santo, para decirle al Espíritu Santo, eras un desconocido, pero ahora comienzo a conocerte, en el caso de que fuera así, o eras un conocido mío, pero ahora quiero amarte más y profundizar en el conocimiento, y ojalá sea así, para poder después sacar algunas conclusiones para ti, para mí, para cada uno de nosotros y para la Iglesia diocesana. Aprovechemos estos momentos para encontrarnos nuevamente a partir de esa pregunta, ¿quién es y qué hace el Espíritu Santo? Con lo que significa para nosotros prepararnos a la gran fiesta de Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo y la fiesta de la Iglesia.
Ven a mi vida, Espíritu de Dios. Ven a sanar mi interior. Ven a mi vida, Espíritu Santo, y sumérgeme en ti. Renuévame, Espíritu Santo. Ven. Ven, Espíritu de Dios. Ven, ven, fuego santo. Enciende mi corazón, enciende mi corazón, Señor. Ven a mi vida, Espíritu de Dios. Ven a sanar mi interior. Ven a mi vida, Espíritu Santo, y sumérgeme en ti. Renuévame, ven a mi vida, Espíritu de Dios. Ven a sanar mi interior. Ven a mi vida, Espíritu Santo, y sumérgeme en ti. Renuévame, Espíritu Santo. Ven. Ya para concluir este retiro, después de tener la Eucaristía de la vigilia de Pentecostés, quiero invitarles a que cada uno de nosotros pueda producir un propósito o dos propósitos, es decir, un compromiso en función de lo que hemos meditado. Cada uno de nosotros en un papel, en su cuaderno, en su diario, va a escribir su propósito y ojalá que lo tenga en la mesita de noche o en su escritorio o en un sitio visible para recordarlo y saber que lo tenemos que cumplir. Pero también quiero proponerles dos grandes propósitos, amén, de aquellos que cada uno de nosotros pueda tenerlo en privado, sus propios propósitos, pero son dos propósitos de nuestra iglesia y particularmente de nuestra iglesia local. La vivamos en las comunidades eclesiales de base o en la parroquia o en el grupo de apostolado o en el servicio que nosotros prestamos. El primer propósito es, vamos a ver cómo nos comprometemos, es decir, vamos a comprometernos a dar una enseñanza sobre el Espíritu Santo a través de nuestras jornadas de reflexión, de oración, y que esto sea algo permanente. Vamos a hablarle a los niños del catecismo, a los jóvenes del catecismo, a los adolescentes del catecismo, a las personas que están en las escuelas de formación acerca del Espíritu Santo. Primer propósito, en nuestras comunidades y desde nuestras comunidades vamos a hacer el propósito de enseñar quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. Para ello nos valdremos de los textos de esta meditación, pero también del Catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto de la Palabra de Dios y de otras tantas obras que nos hablan del Espíritu Santo. Y el segundo propósito es para toda nuestra diócesis, para toda nuestra parroquia, para toda nuestra comunidad eclesial de base, para todo lo que signifique nuestra pertenencia a un servicio pastoral o a un movimiento de apostolado. Vamos a comprometernos
de verdad, a hacer a lo largo de este tiempo, hasta el próximo Pentecostés si es necesario, vamos a comprometernos a hacer alguna jornada, sea retiro, escuela de formación, diplomado, lo que podamos hacer humanamente para enseñar la teología del Espíritu Santo, para enseñar quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo y cómo nosotros, con esa acción y esa gracia del Espíritu Santo, no solamente podemos ser mejores hijos de Dios, testigos del Evangelio y discípulos de Jesús, sino también templos magníficos de la gloria de Dios Padre. Quiero agradecerle al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo también, esta oportunidad que nos ha dado de prepararnos para la gran fiesta de Pentecostés. Quiero invitarles a todos ustedes a que nos unamos en acción de gracias. Y en la Eucaristía que va a seguir a esta jornada de retiro y mañana la de Pentecostés, que verdaderamente sea un motivo de fiesta, no de fiesta mundana, de ruidos o de autorreferencialidad, sino una fiesta donde el protagonista de verdad sea el Espíritu Santo. A Él, al Padre y al Hijo, toda gloria, todo honor por los siglos de los siglos. Amén. Los esperamos en la celebración de la Eucaristía al terminar esta jornada de retiro. Y por supuesto, mañana en cada parroquia, en cada comunidad eclesial de base, en todo lo que es el ámbito de nuestra iglesia local, en nuestra diócesis, hagamos sentir el entusiasmo de cada uno de nosotros para celebrar la fiesta de la iglesia, la fiesta del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, que Dios Hijo nos acompañe y que la fuerza del Espíritu Santo nunca nos falte. Y no nos olvidemos, perseverantes en la oración, perseverantes en la fe, perseverantes en la respuesta a la llamada que Dios nos hace. Ven sobre mí. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. En dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Ven, ven, ven sobre mí. Sobre mí, ven. Ven, ven, ven sobre mí. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Ven sobre mí. Ven Espíritu de amor. Ven sobre mí. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía que tuerce el sendero. Ven, oh, ven, ven sobre mí. Santo Espíritu de Dios, Ven,
reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salvaje busca